profesora Victoria Eugenia Valencia Maya. Ella viene de la Universidad Nacional de Colombia, del Departamento de Ciencias Humanas. Sí. Y brevemente, la profesora Valencia es psicóloga, especialista en gestión del talento humano, y una maestría en medio ambiente y desarrollo con énfasis en estudios urbanos, y es candidata a doctora en ciencias de la educación, pensamiento educativo y comunicación. Además, como ya lo mencioné, es profesora de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Manizales durante los últimos 23 años, con desempeño en las distintas actividades de investigación, docencia, extensión y administración. Bueno, bienvenida. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Pues agradezco de manera especial la invitación a formar parte de esta segunda intervención, dado que pues había presentado una ponencia para las otras plenarias y pues se me dio la oportunidad de compartir aquí con ustedes unos avances parciales, no son aún avances definitivos de una tesis doctoral, de mis estudios de doctorado, para compartirles esta experiencia relacionada con la expresión de emociones en entornos de enseñanza-aprendizaje híbridos. Entonces, bueno, empecemos como de una manera muy global en cuanto a un contexto o unos antecedentes que me llevaron a mí a plantear esta investigación. Uno de ellos hace referencia a la sociedad de la información o sociedad del conocimiento a la que estamos asistiendo, donde los procesos de enseñanza-aprendizaje se están trabajando mucho en redes interactivas, un supertexto, un metalenguaje, se han visto favorecidos por la inclusión de las tecnologías de la información. Digamos favorecidos, bueno, se ha visto enfrentada la educación a estos ambientes de aprendizaje, a incursionar las TIC, a entrar a formar parte del proceso educativo, con unos retos muy grandes, pues ya Castel ha venido mencionando esas relaciones cerebro-máquina, esos contextos sociales. Otros autores como Pierre Levy habla de una inteligencia colectiva que se expande. Tenemos también allí una integración semiótica. Ayer yo en mi presentación hablaba de cómo los entornos, las tecnologías de la información y la comunicación, para este caso de mi tesis, son concebidas como mediaciones semióticas, que lo que permiten es una mediación para que no es tanto la máquina como tal, el aparato, sino la posibilidad de interacción humana que ellas propician. Como dice allí el profesor César Coll, a quien me refiero en esta parte, dice, amplían hasta límites insospechados la capacidad humana para representar, compartir, transmitir grandes cantidades de información de manera casi instantánea y a un coste económico cada vez menor. Sin embargo, ahí vamos a ir mirando entonces, frente a semejante reto, al momento que estamos asistiendo, qué es lo que realmente está ocurriendo, qué está pasando y cuáles son los retos que nos está planteando, tanto para la educación que se considere virtual, híbrida o incluso para la misma educación presencial. El reto está presente. ¿Por qué los entornos híbridos? Entonces son los que realmente se están como más usando. Algunas instituciones están en educación completamente virtual, otros presencial, pues relacionada con virtual, que es la que se llama híbrido o blended learning, como lo mencionan en inglés. Esto invita pues a nuevos estilos pedagógicos y aprendizajes personalizados, cooperativos en red, es como el reto y la invitación, nuevos estilos pedagógicos y didácticos para realmente poder mirar ese aprovechamiento de estas posibilidades, cómo se están dando, para que no se conviertan solamente, como ha ocurrido en algunas ocasiones, en simplemente repositorios de información, lugares donde lo que estamos haciendo es, digo yo a veces, en vez de dejar el libro en la fotocopiadora, entonces lo dejo allí en el aula virtual, o bueno, entonces se podría estar desaprovechando. Sobre todo quiero señalar esta integración semiótica. Para algunos autores, Castel piensa que estamos asistiendo a un momento tan importante, de cambios tan drásticos como el que ocurrió en su momento con la invención de la escritura, o sea, y que incluso tiene cambios en la parte cognitiva, emocional, como pues vamos a mirar aquí entonces. Ahora, hay otra parte entonces, que realmente esta es toda la parte que hace referencia a lo de la virtualidad o a la cibercultura, pero hay unas relaciones cognición-emoción en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que es necesario enfatizar, diría yo, retomar y revisar con cuidado, porque pues tradicionalmente sabemos nosotros, los paradigmas científicos han hecho gran énfasis en lo que hace referencia a la parte cognitiva. Aún hoy, pienso yo, las universidades siguen insistiendo mucho en esa parte razón, cognición, y se ha dejado de lado el elemento emocional, pese a que ya
desde la revolución cognitiva se ha venido trabajando la necesidad de incluir el aspecto, bueno, incluirlo no, el aspecto emocional siempre ha estado allí, más bien de resaltarlo, de darle el valor que tiene. Es necesario, les digo yo, desde la mirada, pues el enfoque que estoy dando allí, socioconstructivista, recoger y retomar la parte emotiva, tanto en entornos presenciales como en estos híbridos, pues el llamado es que aún más, para poder estar uno en un escenario de este tipo, invitaría a que el docente retome mucho más ese elemento emocional, como lo están haciendo pues de manera informal las redes sociales y esto. Bueno, entonces esos procesos de cognición, emoción, ya la misma neurociencia también, ayer también me refería al profesor Antonio Damasio, cómo nos ha mostrado que los procesos que tienen que ver con toma de decisiones, el aprendizaje en sí mismo, es un proceso que parte de lo emocional. No es posible, él dice, aprendemos porque nos emocionamos. Pienso que eso también pues está la anécdota desde Einstein, como se emocionó cuando su maestra le explicaba que era una estrella, entonces desde ahí surge toda esa pasión. Entonces, cognición, emoción son un solo camino, no digamos que uno es más importante que el otro, solamente son una vía que van conectadas la una a la otra. Entonces, en el aprendizaje esto no puede quedar atrás. ¿Por qué no me pasaría allí? Listo, muy bien. No voy a hablar aquí tanto de la pregunta de investigación, sino del objetivo. El objetivo del estudio, entonces, mi tesis está enfocada a interpretar la dimensión emocional en la atribución de sentido presente en un proceso de enseñanza-aprendizaje en un entorno híbrido. Bueno, la pregunta sería entonces, ¿cómo se expresa la dimensión emocional del aprendizaje en un entorno de enseñanza-aprendizaje híbrido? Aquí tengo un modelo que trata pues de sintetizar al menos el enfoque constructivista de origen sociocultural y lingüístico con el que forma parte, pues en el que se circunscribe mi investigación, donde se ubica epistemológicamente y metodológicamente, porque hay una coherencia allí muy grande entre la parte epistémica o teórica del estudio y la parte metodológica, deben ser un todo. Entonces me ubico en este enfoque porque pues es necesario, bueno, no es necesario, más bien es porque me identifico con la posibilidad que tiene de retomar la parte subjetiva del aprendizaje, un concepto relativo de realidad, pues cómo cada quien construye esos procesos de realidad y cómo se adapta mucho para este tipo de trabajos que tienen que ver con el entorno híbrido, en la medida en que trabaja la parte simbólica, semiótica, códigos, actividad conjunta que es discursiva. Es mirar el entorno de aprendizaje híbrido como un entorno en el que está presente, que se da por actividad conjunta, relaciones dadas y establecidas desde el habla, el lenguaje y el discurso, muy desde ese énfasis. Ese es el escenario que nos permite mantener relaciones vía virtual, establecer negocios, códigos, mensajes, símbolos, signos que compartimos y que son los que nos están conectando allí, pues en esto que llamamos realidad, ¿no? Que allí parecería como si fuera otra realidad o una realidad no real para algunos, pero se hacen realidades porque es en el proceso comunicativo donde los seres humanos establecemos nuestro mundo. Bueno, entonces aquí tengo el proceso de educación, es un proceso comunicativo, esto es una premisa muy importante que parte del enfoque constructivista de origen sociocultural y lingüístico, que es una herencia pues de toda la teoría vygotskiana, del construccionismo también tiene la parte del lenguaje, pero aquí lo miramos para entornos de aprendizaje, mira, tanto el aprendizaje como un proceso de construcción de parte del alumno que interpreta su propia realidad en un contexto social y la parte lingüística, pues el lenguaje y el discurso, como les hacía mención hace un rato. Entonces, la educación como proceso comunicativo, como les he venido comentando, el lenguaje es un mediador entre las actividades que realizan profesores y estudiantes durante el proceso de aprendizaje. En segunda instancia, esta actividad conjunta a la que también me referí ayer es co-construcción en un contexto discursivo. Son los procesos de comunicación que se establecen. Estoy diciendo, educación es comunicación, en todo el sentido de la palabra, pues desde los gestos, los no gestos, lo que se dice, lo que se deja de decir, las palabras, los tonos, los acentos, cada una de esas expresiones. El discurso es una actividad que genera significado como modo social de pensar. Entonces, ahí más que hablar de un pensar individual, es un interpensar, esa construcción con el otro. Y la realidad es una construcción histórica cambiante, sujeta a subjetividades, interpretaciones e intencionalidades.
esto frente a la parte epistémica. Ahora, el paradigma interpretativo es un segundo elemento muy importante que va a estar presente en la parte de análisis de mi tesis, y las estrategias metodológicas. Ese paradigma interpretativo hermenéutico pues forma parte del interaccionismo simbólico. Si estoy hablando de lenguajes, pues debo trabajar ese proceso de hermenéutica e interpretación. ¿Cómo voy a interpretar lo que ocurre en el aula? ¿Qué es lo que se presenta allí? Y unas estrategias metodológicas, pues entonces estoy trabajando con un estudio de caso, aplicando elementos cualitativos y cuantitativos. Ayer alguien, de pronto esto inquieta más a los ingenieros, es eso cómo, pues, eso de las emociones, cómo se agarra, de dónde la tomo yo, eso que ha sido para la tradición científica algo tan intangible, algo incluso aquí que miramos esta parte, bueno, no es que las vaya a cuantificar, sino que ya vamos a mirar cómo se accede, incluso en primera instancia, desde elementos cuantitativos a llegar a ir como cerrando posibilidades. Y un modelo de análisis de la interactividad, que es el modelo que apliqué en mi metodología. Bueno, aquí tenemos varios aspectos de cómo se trabajó entonces ese análisis de la interactividad, de un entorno de enseñanza-aprendizaje híbrido, es decir, que combina una parte presencial y un entorno virtual. Realicé un trabajo de grabaciones en un curso de psicología, una unidad didáctica completa, se hizo grabación con video y audio de todo lo que ocurrió durante ese proceso, todo completo, las distintas cosas que se dijeron, o sea, al grabarlo pues aparecía absolutamente todo. Entonces tenemos una primera instancia, que es una primera fase, perdón, que es la recolección de los datos brutos. Aquí tenemos una primera etapa, una segunda sería el vaciado de la información y una tercera es el análisis. Miremos entonces qué pasó en cada una de las etapas. Aquí tenemos entonces, esa primera fase se hace una entrevista inicial con la profesora, documentos de planificación, cuestionarios, como una mirada a la entrada al curso. ¿Qué pasa antes, en el momento previo a la... ¿Sí está aprendiendo? El momento previo a la actividad, a lo que se estaba grabando. Tenemos aquí entonces esto. Unos datos brutos que se toman, les decía entonces, en esta planificación documental, y la segunda etapa sería, me estaba confundiendo un poco, el vaciado. O sea, una vez obtenida esta información, se transcribe absolutamente todo lo que ocurrió, se realizan las transcripciones, y en la parte cuantitativa allí consiste en que se toman los tiempos de intervención. Todo lo que dice, en el minuto 2, en el minuto 3, quien dice, es un trabajo pues muy pormenorizado, pero ahí quedaron aproximadamente 30 horas de grabación muy registradas de todo lo que ocurrido, tanto lo que se dijo como lo que se hizo. Se registraba en el video, se tomaba esa transcripción diciendo entonaciones, gestos, comentarios, risas, todo lo que ocurría en el aula. Esta primera parte entonces también, ese material documental se tiene allí para análisis y cuestionarios iniciales aplicados a los estudiantes, mirando especialmente expectativas. Ahí lo que se hizo fue mirar expectativas de los estudiantes. Volvamos aquí a los datos brutos. Bueno, miremos en esta segunda etapa. Estos datos, en la segunda etapa, que es la de las grabaciones, entonces ya les comenté, se transcriben, se hace ese vaciado de información, una recolección y seguimiento de actividades registradas en el blog. Entonces, como tenemos los dos escenarios, el presencial y el virtual, en ambos escenarios, en el blog, que fue lo que utilizó el curso, se registra todo lo que ocurre, también lo que se hace no, porque allí, algunas grabaciones que los estudiantes subieron, sí se registran también, pero especialmente allí es más lo que se escribe también, que escribieron comentarios, distintas actividades que se estaban presentando allí, los foros, las tareas que los estudiantes debían subir. Tenemos entonces ese vaciado también de la parte virtual. Miremos a ver si aquí está. Ah, sí, aquí aparece el blog. Es una fotografía solamente lo que tengo. Piaget en el aula se llama, era la unidad que estaban trabajando en ese momento, y allí pues ahí no me sale interactiva, pero pues ahí está registrado todo lo que ocurrió en ese momento, lo que se dijo, lo que contestó la profesora, lo que los estudiantes hacían. Y aquí tenemos, ay, se me fue. El blog, y aquí tenemos entonces el vaciado de las grabaciones. ¿Cómo queda una transcripción? Más o menos así,
Miren, buenos días chicas, estudiantes, chicos, profesora, así. Bueno, ahí donde se va comentando como todo lo que va ocurriendo, con su lenguaje, con las palabras que ellos usan, incluso a veces palabras un poco pasadas de tono, todo eso hay que registrarlo allí, todo lo que los estudiantes dicen y hacen. ¿Cómo? Eso no pasa. Todas hay que registrarlas, exactamente lo que... A veces porque incluso ellos están trabajando en subgrupos y hacen mucho conversación informal. Me llamó la atención porque ahí en ese momento ya ellos son mucho más libres en esa expresión emocional. Me gustó porque yo decía, esto es muy plano, era como mi sensación. Aquí, ¿qué aspectos emocionales son? Si aquí esto es como muy rígido lo que está pasando, pero cuando uno empieza a meterse en ese discurso, empiezan a aparecer esas entonaciones, esas risas todo el tiempo, los chistes que la profesora hace, o lo que no es chiste, sino que para ellos son ironías, son una cantidad de situaciones que son de la vida, los miedos, las ansiedades relacionadas con los exámenes, con la nota, el afecto entre compañeros, los besos, los abrazos, son un montón, a ver, además que son chicos pues de primeros semestres, entonces son repletos más de expresiones emocionales. Y en el blog, como ya vamos a mirar, un poco menos, muchísimo menos diría yo. Ya vamos a mirar entonces. Entonces, la parte cuantitativa está ahí en eso que les expresaba, cómo se va mirando y vamos a ver qué pasa con eso. Sino que esto a veces se me complica un poquito, veo yo. Volvamos aquí. Miremos esta parte. Entonces, de estos datos brutos, de ese análisis, me voy a concentrar aquí en la parte del análisis. Lo que se hace, este análisis de la interactividad, es obtener unos segmentos de interactividad. ¿Qué son los segmentos de interactividad? Una vez hecha esa transcripción, entonces empiezo a cuantificar y le doy unos nombres a situaciones que ocurren en el aula, como unos momentos muy precisos. Entonces, por ejemplo, hay unos momentos de información, donde la profesora entrega información de lo que se tiene que hacer, unos de coordinar, otros de trabajo grupal y otros de socialización. Estos fueron los que se obtuvieron en la parte presencial. ¿Qué pasa en esos segmentos? Miremos en la parte virtual cuáles se obtuvieron, que nos dan de la parte cuantitativa. Por ejemplo, información también, coordinación, trabajo grupal también se sube allí, socialización y conversación formal. Este es en la parte virtual. En la presencial hay conversación formal e informal, mucho más. ¿Qué ocurre entonces? De estos segmentos de interactividad nos da como resultado un mapa de la interactividad. Ahí está por colores y nos muestra, como son 6 sesiones, esto no se los había contado, son 6 clases que se grabaron, cada una era como de 5 horas seguidas, un solo bloque. Entonces yo miro qué es lo que más aparece allí. Entonces, por ejemplo, información, las clases empiezan con información, siguen con coordinación, coordina actividades, después sigue otra vez información, trabajo grupal, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los segmentos que más se repiten y cuáles tienen como esa dinámica permanente? Encontré que eran 2 situaciones, una coordinación y trabajo grupal, fueron los más frecuentes a lo largo de la secuencia. Entonces, este mapa de la interactividad me muestra a mí dónde me puedo yo concentrar a hacer el análisis, porque es muy difícil analizar tanta información. Me concentro concretamente en el segmento que me interesa, en el que se viene repitiendo, que lo llamé unidad de trabajo grupal, porque la profesora coordina qué se va a hacer, deja el trabajo a los estudiantes y es allí donde yo me dedico entonces a hacer el análisis hermenéutico. Esto tiene como muchos pasos, mucho proceso, pero se busca pues como cierto rigor en el control de las variables. ¿Qué hago yo entonces al obtener ese escenario sobre el que voy a hacer el análisis? Empiezo a leer la información y a obtener como una primera categorización, que se da por unos, el proceso hermenéutico, la lectura de esos signos, esos símbolos y esas situaciones que me van diciendo a mí qué es lo que se presenta. ¿Qué voy encontrando yo? Por ejemplo, una de las categorías es aceptación, donde los estudiantes entonces, por ejemplo, qué categorías muestran, me dan a mí a entender que el estudiante está presentando, por ejemplo, aceptación o alegría, por ejemplo, caricaturizar situaciones en el aula que implican risa, lo que la profesora dice, cómo contestan los estudiantes, qué responden los otros y cómo termina esa situación al final. Es decir, hay un conjunto de situaciones que me muestran una actividad conjunta. No es posible mirar la emoción por sí sola, que alguien está triste o está llorando
no, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que se presentó antes? ¿Qué contestó la otra persona y por qué esto? Si uno las fuera a sacar aparte y uno dice, cuando se ríen, a veces reímos de tristeza o lloramos de alegría. Entonces ahí se vuelve un poco difícil eso, por eso hay que mirarlo y obtener estas categorías, pero en actividad conjunta. Aquí la tenemos, yo les di unos nombres, aquí no están todavía todas, esto es solo una muestra, pero ahora les muestro qué categorías afectivas o emocionales fueron las que aparecieron. Igual ocurrió pues con lo virtual, se sacan también esas categorías, aparecieron por ejemplo alegría, enojo, en estudiantes, en la profesora alegría, en unos niños que ellos filmaron, expresaban mucho amor, alegría también. De allí entonces me salen unos resultados mirando qué fue lo más constante, que era de toda esta categorización que salen ciento no sé cuánto ítems, digamos, empiezo yo a darme cuenta qué es lo que aparece allí entonces. Entonces, ¿qué encuentro? En la parte del entorno presencial aparecen las siguientes emociones descritas: aceptación en estudiantes, alegría en profesora, desánimo, enojo. No lo voy a, pues, a mirar en detalle por cuestiones de tiempo, y ya vamos a mirar unas gráficas. Entonces están aceptación, alegría, desánimo, enojo, ansiedad, miedo, tristeza, vergüenza en la parte presencial. Ahora al inicio salen un montón de categorías que después es necesario irlas resumiendo, porque uno dice, bueno, eso de ánimo, alegría, entusiasmo, puedo como categorizarlas en una sola, que sería alegría, y ya voy a expresar entonces qué es lo que significa eso, qué situaciones y qué categorías me muestran. Aquí tenemos, por ejemplo, en la parte virtual tengo amor, alegría, enojo, ansiedad. Uno podría observar aquí que pues, la alegría fue como la emoción más constante en ambos escenarios, para estudiantes especialmente, para profesora, y le siguen en importancia, por ejemplo, el enojo. Está en un porcentaje un poco menor, aparece frecuente, pero situaciones de verdad, o sea, de extrema alegría y extremo enojo no son tan sutiles como uno pensaría, aparecen allí marcadas en la situación del aula, y mucha preponderancia en la parte presencial. En la parte virtual la participación fue mucho más pobre, realmente yo pienso, está ahí como un poco más adelante en los resultados, es que la profesora simplemente creó un blog y lo dejó allí, nunca administró, nunca hizo el énfasis por tratar de manejar más eso, mientras que en lo presencial, pues como estamos allí, ella sí pone ahí todo de su parte por hacer chistes, por estar con ellos, por ser afectiva, por estar atenta a las distintas situaciones. Entonces es algo que yo voy viendo allí. Bueno, estas categorías las grafiqué, miremos aquí ya, esto es un poco más amable, menos difícil que la gráfica anterior, donde podemos darnos cuenta cómo en el entorno presencial los estudiantes tuvieron este comportamiento. Todavía estoy en el proceso pues de tratar de graficar un poco más integral distintos datos. ¿Qué aparece allí entonces? Miren, empieza en la sesión 1, por ejemplo, la alegría, que está en moradito, que es la que más se presentó, empieza así, va subiendo en la segunda sesión, sube, y después baja. Bueno, no sé cuál sea la dinámica allí, más o menos tienen un comportamiento así. En la sesión 2, ¿por qué no aparece nada? Ustedes dirían, bueno, no hubo emociones. No, claro que sí. Lo que pasa es que no se configuró el segmento. ¿Se acuerdan del segmento que les decía? Que yo lo obtuve de esa configuración, donde aparecía coordinación, trabajo grupal. En la sesión 2 no apareció esa configuración, por lo tanto no la estudié en la sesión 2 de trabajo, pero claro que allí había muchas emociones. En la 3, en la 4, en la 5, miren ustedes, aceptación, desánimo, enojo, ansiedad, miedo, un poco menos. Pues el miedo sí debería ser es una emoción que se expresa muy fuerte por situaciones ya pues dramáticas, algo así como que se quebró un vidrio, ahí fue lo que generó esa situación de miedo, pero las demás sí, o sea, tristeza, estas emociones aparecen mucho en los comentarios informales, hablando de situaciones familiares en general, mucha ansiedad relacionada con los exámenes, con las notas, vergüenza en un momento determinado en que hubo como se irrespeta, digamos, como las normas de comportamiento en el aula, y algunos estudiantes manifiestan esa expresión emocional. Entonces, ustedes ven allí, la parte cuantitativa fue esa primera para saber dónde leer, y la cualitativa se realizó, fue a partir de esta lectura hermenéutica de lo que pasaba, lo que se decía y se hacía en el aula, desde lo verbal y desde lo paralingüístico, pues todos los demás mensajes
no verbales. Aquí tenemos en la parte presencial, muchas gráficas van a aparecer allí, es porque se cuantificó el momento. A pesar de ser un entorno atemporal, pues la gente tuvo unos momentos como muy precisos en los que se metió al aula a consignar su información y esos fueron los que manejé. Entonces en algunos casos aparecen mucho como en la sesión 2, y aquí tenemos enojo y ansiedad, un auxiliar de información que estaba trabajando allí. En la presencial la profesora, allí tenemos la profesora, alegría, enojo y ansiedad, son como ella fluctúa mucho como entre estos 3 estados emocionales. Y para el entorno virtual, aquí tenemos en los estudiantes alegría y enojo, ellos allí pues como no tuvieron tanta esa participación, si se expresan por cosas que no pueden hacer, porque no les funciona el programa, porque no, distintas, más como quejándose de situaciones, y alegría sí felicitando a otros porque ya subieron sus tareas, pero ahí la participación de la profesora realmente fue pobre. Aquí tenemos la profesora alegría, pero en pocas intervenciones, y unos niños con los que ellos filmaron, pues los niños son muy expresivos en cuanto a amor, alegría, también ansiosos, me llamaba la atención, como los están sometiendo a unos ejercicios de prácticas con Piaget, muy ansiosos al responder, eso aparecía allí, se comen las uñas, cómo contestan, cómo miran, vuelven y preguntan, repiten, entonces es mucho ese tipo de análisis. Todavía está muy incompleto el análisis, estoy en ese proceso pues de correlacionar más datos, de tratar de mirar más, pero hay una gran cantidad de información allí en expresiones emocionales que en la parte cualitativa se van describiendo, qué decían, qué categorías nos podían mostrar allí la presencia de la parte emocional. Ah, no, me perdí aquí un poco, a ver. Ay, quería... Disculpen, qué pena, es que este programa a ratos me juega una mala pasada, a ver si aquí en este lado. Ay, no. Y ahorita funcionó. No, ya era para mirar lo de las conclusiones. ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, no me salen ahí, a ver si de pronto aparece. Lo que pasa es que de aquí debía pasar a otra diapositiva, pero algo ocurrió, a una final que es la de las... Acá, en esta. Bueno, no, yo les cuento entonces, miren, es que había que acelerar este... Y hace un rato funcionó, perfecto. Bueno, como conclusiones, a ver qué podría yo como mencionar. Primero, pues lo que les decía al inicio, en el entorno, tanto en entornos presenciales como en virtuales, el estudiante, la vida académica es vida normal, o sea, por lo tanto es una vida llena de emociones, está presente allí, pese a que no las administremos, no las gestionemos como hacemos con la parte cognitiva, las emociones están allí, forman parte de la vida del aprendizaje del estudiante, son necesarias, estarán presentes allí, por tanto hay que reconocerlas, incluirlas y darles participación, primero. Segundo, en entornos virtuales considero que se hace necesario un énfasis más marcado en que se incluyan y se trabajen, porque de otra manera se vuelven muy áridos estos entornos. Realmente seguramente yo considero que es porque yo no soy nativa de internet, pues se me dificulta mucho más estar allí en estos escenarios, tienen que ser demasiado atractivos para que uno pueda, como ocurre por ejemplo con un Facebook, que las fotos de los amigos, que las palabras de afecto, las distintas emociones que fluyen allí. Los docentes tenemos que considerar realmente que la parte emotiva es una gran oportunidad que existe para el aprendizaje, nos está invitando a superar esa, como hablaba con el profesor Nayib, esa formación o simple información para trascender a una formación que requiere el ciudadano del mundo contemporáneo, es decir, el sentir, el ser y ese tipo de situaciones que nos hacen realmente seres humanos y nos diferenciemos de las máquinas, pues que también estamos aquí en este campo, o qué es lo que va a pasar, o si es que nos estamos como igualando allí más a ellas. Lamento aquí esto y traté de coordinarlo mucho al principio, pero esto tiene una programación que no debía pasar a una siguiente diapositiva, pero bueno, ya miro y...
hasta allí pues pienso que es lo que tengo para comentarles. Como son resultados parciales, pues entonces quedo ahí pendiente cuando salga ya mi publicación de tesis, un artículo o algo para comentarles qué más surgió allí, qué otro aspecto. Bueno, no, el reto está allí. Hay un reto muy grande para la educación presencial, para la virtual y para los entornos híbridos de aprendizaje, de renovar nuestras prácticas académicas, educativas, revisar, incursionar, aprovechar este potencial que existe y mirar si es que realmente parece que sí se está como subutilizando hasta el momento. Lo que nos llamó la atención un poco de su trabajo. Sí, profesor. No solamente por la importancia del contenido, sino por la extremada importancia del tópico. Porque nos guste o no, la parte emocional venía descuidándose en la educación. Yo creo que soy uno de las personas, que no todo el mundo está de acuerdo conmigo. De hecho, en la última conferencia hubo una plenaria sobre eso y el desacuerdo fue total. La mitad de la conferencia de la plenaria se dividió en una posición y la otra en la totalmente contraria, y no había punto de contacto en el acuerdo. Por eso que estoy hablando de mi opinión, que es muy controversial. ¿Okay? Yo no veo cómo puede haber educación sin emociones. Lo que puede haber una instrucción sin emociones. Ahora, si tú no motivas a la persona, no solamente a saber si la única motivación no es la nota, porque siempre está motivado por la nota, pero si no hay otras emociones que lo motiven, yo me pregunto, ¿eso es educación? Si no hay una motivación para que siga aprendiendo por su cuenta, ¿es eso educación? Yo no estoy diciendo que es condición necesaria la emoción, no estoy diciendo que es condición suficiente. Lo que estoy diciendo que es necesaria, tan necesaria como la instrucción. Porque en definitiva, el problema que hay es esa confusión de medios y fines, que la educación, los filósofos tienden más a los fines, y los psicólogos tienden más a los medios, y los pedagogos. Pero si queremos integrar las dos cosas, tenemos que separar los medios de los fines para relacionarlos, no separarlos para aislarlos. Hay que separarlos para darle una verdadera relación. Entonces la instrucción es medio de la educación, importante y necesario, pero no es suficiente, hace falta otra cosa. Una de esas cosas es la motivación de la persona en su propia educación, en su autoeducación. Si no hay esa motivación, no hay nada. Ahora, yo me pregunto, es una pregunta que tengo, si el profesor no está motivado, ¿cómo Carrizo va a motivar a su estudiante? Si la motivación es por contagio, la emoción es por contagio. Entonces, si yo tengo un profesor que está bostezando en clase, ¿qué educación es esta? No, es que no está educando, está deseducando. Digo bostezar por irme a una metáfora extrema, ¿me explico? Ajá, sí. Si un profesor no ama lo que está haciendo, si no ama lo que está diciendo, si está ahí, perdóname la palabra, en una especie de prostitución intelectual, porque le están pagando, él no me está educando a mis hijos, es lo que está deseducándolos. La poca motivación que tenían gracias a sus padres, resulta que la empezaron a traer. Entonces, claro, parte de todo esto es las emociones que un profesor, un momento determinado, una profesora, genera en sus estudiantes. Entonces, el problema de la vez pasada es que mi planteamiento era que eso ya venía degradándose en la educación y con los cursos en línea ahora se está degradando más. Entonces, cuando usted me habló del híbrido y cuando leo lo que está haciendo, y el híbrido, concha, eso hay que va a una plenaria. Es decir, no solamente por la importancia del contenido de lo que usted está haciendo, sino es que el tópico, es que sin eso no hay educación. Y usted se imagina en nuestros países una educación totalmente equivocada, que estamos creyendo que estamos educando y lo que estamos es deseducando, desmotivando a la gente para seguir estudiando. ¿Cuándo nos vamos a desarrollar? Robotizándolos, diría uno, pues todo como solo cognición, aprendizaje. El tema es bien interesante por lo controversial que se presta. Okay. Por razones de tiempo tenemos que continuar. Vamos a hacer una preguntita más para poder pasar al siguiente tema.
digamos ahí para reforzar lo que está diciendo el doctor Radín, efectivamente en los países, sobre todo en México, lo que se procura que la gente haga, supuestamente, es sacar todas sus emociones. Yo no digo las negativas, Todas. todo, sácalo para afuera del auto. Déjalo allá. Y quédate tú plano, para entenderlo. Y entonces, indefectiblemente, imposible que no proyectes tu propia personalidad ni tus emociones. Si yo llego con el único motivo, que es la plata, el dinero, que en México hay mucho, entonces la emoción se proyecta en el estudiante y él dice, el único motivador es el dinero. O los padres, en mínimo caso. Entonces, en ese caso no solamente se pierde emociones, se pierde el ethos también. Exacto. No solo el pathos, que es la emoción, se pierde el ethos porque se volvió un profesor sin credibilidad. Sí. Entonces ya no solamente no hay pathos, no hay ethos. Ni siquiera logos. ¿Cómo uno se comunica efectivamente si le están faltando dos de los tres pilares de la retórica en el sentido de la comunicación efectiva? Sí. Okay, this is muy controversial. Now, this is the punto de vista histórico. Naturalmente tenemos que hacer emociones, I know, pathos, etc. Voy a discutir simplemente por razón controversial. Estoy